que me digan, es que yo no vine ese día. Sí, pero está grabado. Así que me digas, buenos días a todos. Que me digan, es que yo no vine. Sí, pero el hecho de que no vengas no te quita que no te enteres. O sea, puedes ver la grabación perfectamente. Las grabaciones están por fecha. Ahora que me digas, tampoco vi la grabación, pues ya es bronca tuya, ¿no? Ya, imagínate. Se te hace todos los apoyos que puedan, pero qué bueno que estén la mayoría, ¿no? Buenos días a todos. Les digo, los que entregaron el viernes, yo califiqué ya tarde, pero bueno, los que califiqué y a alguien le faltó algo, pues no hay problema, me avisa y ya con eso le califico. Rápidamente en documentos, les eh, digo, información para todos. Este, Normalmente, eh, ¿cómo se llama? Nada más comentarles que, bueno, lo que significan. eh, en esta última unidad, a varios de ustedes, como por ejemplo Oliver, Isabel, Karen, bueno, los tres últimos, Enrique, Geraldine y Génesis, les puse su nombre en verde y lo que pasa significa esto. Significa que han pasado cinco unidades, o sea que nada más me deben la sexta y que ya tienen un promedio mayor de 70. Por ejemplo, el caso de César Antonio, él me debe la segunda y la sexta, porque obviamente la sexta todavía no la hemos hecho. Aunque él ya tiene promedio mayor de 72, o sea, pero todavía me debe dos unidades, me debe me debe este. Entonces, cuando tengan su nombre en verde, significa que en teoría bueno, ya no lo reprobaría. En el peor de los casos que lleguen a reprobar una unidad, o sea, por ejemplo, imaginemos peor de los casos. Oliver al último se le va, está muy ocupado con cálculo o la novia lo distrae y no pasa la sexta, entonces le promedio y pues ya sacaría su calificación, ¿ok? Entonces la parte en verde, los que están en verde, pues ya pueden estar un poco más tranquilos, aclarando que eso no es con el reglamento, ¿no? El reglamento sí tienes que pasarlas todas, pero en el caso de ustedes, si deben nada más una, pues les promedio, ¿no? Excepto que me digan, no quiero promedio y quiero sacar muy buena calificación. Ok, entonces ya es cuestión de ustedes. Pero, por ejemplo, bueno, en el caso de esos, pues espero que ya estén un poco más tranquilos y que pues que les sea benéfico, ¿no? Ya de que ya digas, bueno, por lo menos una ya salió, ya falta obviamente cuánto van a sacar. Obviamente en la sexta unidad, en entregar la sexta unidad, su promedio lo van a subir, ¿sale? Pero por lo menos ya no están con la zozobra o con el miedo de que, híjole, ¿qué pasa si le pego la cesta? Pues no. Ok, parte número uno. Parte número dos. Parte número dos, los que están en rojo. Por ejemplo, el caso de Diego, que no ha entregado nada, prácticamente, solamente hizo un examen, el último. Ya les voy a empezar a dar fechas de cuándo pueden hacer los exámenes de las unidades anteriores. El problema está de que regularización nada más nos van a dar 2 días. Entonces se las tengo que adelantárselas porque si no, no van a alcanzar. O sea, se las tendría que empalmar. Es decir, imagínense, son 6 unidades. Si nos dan 2 días, tendría que darles el lunes para pasar unidad 1, 2 y 3. Y el martes para pasar 3, 4 y 5. 4, 5 y 6. O sea, lo cual obviamente está de locos. Lo que voy a hacer es dividírselas porque obviamente no está bien, ¿no? Que ahí habría que ver si no me equivoqué y si Castillo fue realmente el que presentó o no. Igual me equivoqué, ¿eh? Pero bueno, después lo checo. Pero bueno, en los casos, por ejemplo, Giovanni, a un Osorio Giovanni que de plano no ha entregado nada, obviamente tienen derecho a una segunda oportunidad y por ejemplo, Dominic también, este, prácticamente no ha pasado ninguna, entonces obviamente tiene derecho a entregar todas las tareas que faltan y hacer los exámenes que faltan, tiene derecho a una segunda oportunidad, pero el pronóstico es muy malo, pero pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Salazar Durán, Eder también tiene todas reprobadas,
En el caso, bueno, por ejemplo, de Ponce, lo que me entregó en la práctica 10 es lo mismo que la práctica 9, entonces nada más que cheque qué entregó, ¿no? Y bueno, los demás, pues sí han pasado 2 unidades, están próximos a pasar la tercera, entonces échenle ganas. Sí alcanzan a pasar, pero échenle ganas. O sea, nada, en las organizaciones siempre les van a decir, y tienen razón, que yo creo que lo peor que puedes tener es no tener actitud. O sea, este, la actitud de salir adelante, pase lo que pase, ¿no? Digo, ah, yo recuerdo un segundo semestre que fue horrible, o sea, empecé a reprobar todas, así como que dije, no, ya valió. Digo, porque me había ido súper bien el primer semestre y en el segundo así como que, ay, pero me esforcé, o sea, y de las 6 que llevaba, creo que llevaba 6 o 7, llevaba 7 materias, nada más me llevé una y pasé las otras 6, entonces así como que, wow, y peor, porque la reprobé por no ir, no por no poder, ¿no? Pero bueno, obviamente ya son historias, pero de que se puede, compañeros. Y como les digo, yo me llevé una especial y tengo un doctorado en ciencias, entonces así como que me digan, no, es que está muy difícil y el maestro es muy difícil. ¿Ustedes creen que en 25 años no vi maestros difíciles? Entonces, bueno. Entonces continuamos con lo que estamos viendo en esta unidad y el concepto es el concepto de árboles balanceados. ¿Sí? Los árboles balanceados, de nuevo es el concepto de cómo, cómo generar tu estructura de tal manera que te quede como esta figura de acá. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la idea? La idea es de que no esté cargado como esto, donde la raíz es R, y si se fijan, hay muchos más nodos del lado derecho o del lado izquierdo, como en este caso. Hay más nodos. Y lo ideal es que esté como esto de acá, o sea, con tantos nodos a la izquierda como tantos nodos a la derecha. ¿Por qué se desea un balanceo? Pues es lo mismo que la alegoría que les hago es como cuando van al mandado, ¿no? Imagínate, tú vas al mandado y vas con 2 bolsas, vas cargando. Imagínate que llevas una bolsa súper, súper pesada y otra ligera, pues te desbalancea, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con los automóviles? Los automóviles también. Si tú no les haces alineación y balanceo, las llantas de un lado se gastan más que las llantas del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? A ver, les pondré un caso, voy a hacer una pregunta rápida a ustedes. Por ejemplo, a María José. María José, ¿qué entiendes tú por un concepto de vida balanceada? Como vida saludable, ¿Y qué involucraría? el cómo comes, el cómo duermes, bueno, el a qué horas te duermes, el de si haces ejercicio, El básico. de que te diviertes. O sea, Exacto. sería saludable de que estuviera trabajando, o sea, que trabaje, no sé, 10 horas al día, 12 horas al día. No, ¿Por qué razón? porque es muy agotador, ¿no? Es muy cansado y pues no tienes que descansar. Sí, obviamente, muchas veces, y se lo digo por experiencia, yo cuando programaba, y así estábamos en la escuela y que me quedaba con una idea de que, ¿y eso cómo sale? Y me ponía a pensar, pensar, pensar. Ya cuando me dormía, en el sueño me ponía a pensar, ¿no? Y encontraba la solución. Y ya que me despertaba decía, no, ya, va. Y por ejemplo, yo fui un caso raro porque, yo fui malo siempre, no, y soy malo para desvelarme, o sea, me puedo desvelar por una fiesta, ¿no? Me puedo desvelar por una parranda, pero no me desvelo para trabajar. Entonces, siempre, siempre para trabajar era dejar de trabajar a las 10 de la noche y y levantarme a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, o sea,
no trabajar en la madrugada porque no me causa un problema físico espantoso, ¿no? Entonces es el concepto de balanceo, o sea, trabajo mucho, sí, descanso mucho también. O sea, es como el fin de semana, ¿no? O sea, si me mandaron un mensaje el viernes en la tarde, el sábado, el domingo, ni a tiros contesté, ¿eh? Y aparte no tengo por qué. Entonces, ¿qué significa? Pues que trato de balancear, o sea, decir, entre semanas sí tengo un chorro de obligaciones, tengo mi trabajo, tengo mi casa, mi familia. Pero lo que es sábado y domingo, pues también. Pero bueno, trato de no hacer tanto, ¿no? Trato de no trabajar por lo menos. Trabajo, pero en mi casa, ¿no? Trabajo en arreglar cosas, recoger cosas. Por ejemplo, te veo y digo, ay, pues no he guardado eso, no he guardado lo otro y eso hay que arreglarlo, pero nada más, ¿no? Esa es la idea. Balancear. Entonces, balancear significa eso, que tengo tanto de una cosa como de la otra cosa, ¿no? Una persona que trabaja muchísimo es como esta, ¿no? O sea, todo es por ejemplo, mucha gente no se quiere jubilar por eso, porque dice, es que yo mi vida es trabajar, o sea, si no trabajo, ¿qué voy a hacer? O al revés, mucha gente su vida es como esta, de que todo es diversión, ¿no? De que, ay, pues estoy a las 10 en la clase de mate discretas, pero ya saliendo me voy a jugar o me voy a divertir, ¿no? Entonces, los árboles balanceados, lo que intentan, como ven aquí, es que tanto el número de hijos del lado izquierdo como el lado de hijos del lado derecho sean más o menos los mismos. ¿Sí? Y muchas veces lo que toman en cuenta en ciertos algoritmos es, por ejemplo, la altura. Entonces te dice, la altura del lado derecho es 1 y 1, entonces está balanceado. Se supone que las alturas válidas son 0, es decir, no tengo más allá de este lado. La diferencia entre la altura de un árbol y otro, que el valor sea 0, que el valor sea 1 o que sea -1. Es decir, si del lado derecho hay 5, del lado derecho habría 4. Si del lado derecho hay 6, del lado izquierdo podría haber 5 y está balanceado. ¿Sí? Esa es la idea, de que los valores válidos de la altura y el número de nodos del lado izquierdo y del lado derecho sean más o menos los mismos, ¿no? O sea, sean 0, significa que son la misma. La diferencia, o sea, por ejemplo, hay 3 nodos de este lado, 3 nodos de este otro. 3 menos 3, 0. Podría ser 1, es decir, hay un nodo más de uno de los dos lados, o podría ser -1. No hay problema, o sea, 1 - 1, 0, significa que hay un nodo más de un lado o del otro, pero eso todavía es válido, ¿sí? Todavía es aceptable. ¿Cuándo no es aceptable? Cuando ya la diferencia son 2, 3, 4, etcétera, ¿sale? Entonces, en estos casos, se dice que el algoritmo tiene que rotar, ¿sí? Rotar, si se fijan aquí, rotar, por ejemplo, en este caso, cambias los nodos, los vas cambiando de lado, o sea, si te fijas aquí, el nodo A ya cambia a otro lado y aquí estos valores a F que estaba apuntando a C, ahora apunta a C, todavía tiene los dos mismos, bueno, aquí cambias esto. Bueno, esto debería ser una E. Cambias este para acá, lo cual obviamente genera también cambios. Lo mismo aquí, esta F la cambias para acá. Y lo único que estás haciendo en estos casos es cambias la manera, recuerden que es la manera en que los ves, ¿sí? Es que es algo muy importante porque muchas veces ustedes recuerden que lo que vendemos, recuerden que la parte, el activo más importante de ustedes es su imaginación y la manera en que vemos y hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, aquí internamente es lo mismo, es una tabla donde lo único que vas cambiando son los valores del grafo para verlo de otra forma, pero es lo mismo. Es como, bueno, no sé si les ha ocurrido cuando yo he visto personas que si las ven de lado, se ven o sea, pueden ser medio feitas, pero las ves de frente y se ven guapas, ¿sí? Entonces, todo al final de cuentas la persona es la misma, estéticamente es la misma, físicamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que cambia? Pues cambia la manera en que las ves, los ángulos, la forma en... Por ejemplo, aquí decimos, A es la raíz,
Pero, por ejemplo, decimos, bueno, si en lugar de que A fuera la raíz fuera C, pues obviamente está desbalanceado. Si en lugar de que A fuera la raíz y R fuera la raíz, entonces está desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos, rotamos, cambiamos las cosas y pues ya como que dices, no, pues ya viéndolo desde ahí ya se ve menos mal, ¿no? O cambia el contexto. Y eso es importante, muy, muy importante, porque en la computación muchas veces cuando manejamos grafos, el cambiar los números o el cambiar el sentido te puede dar la solución a tu problema. O sea, en lugar de que dices, bueno, si en lugar de verlo así lo veo así, ¿qué pasaría? Sí. Y eso es importante, muy, muy importante. Entonces, bueno, normalmente, como es, bueno, hay varios algoritmos para hacer esto. No les voy a decir uno en particular porque hay muchos. Y dependiendo, bueno, se los digo por experiencia, me tocó precisamente tratar de, este, de arreglar un árbol y pues empecé a batallar porque la persona que lo está revisando de acuerdo a un algoritmo. Entonces, pues ese algoritmo puede ser concordar con lo que yo entiendo y o no concordar. Entonces, pues es un problema, ¿no? Es un problema tremendo con eso. Entonces, ¿cuáles son los ventajas o cuáles son las características de los árboles balanceados, ¿no? Este, Primero, pues, tiene que ser, ¿para qué se aplica? Sí. Vamos a ver la última parte. Dices, bueno, ¿para qué se aplican estos árboles? Mm, Árboles balanceados, características, algoritmos para balancear un árbol. Hay varios. Sí. Por ejemplo, los árboles ABL, llamados así por los inventores Adelson, Minsky y Landis, este, que no se trata de árboles perfectamente equilibrados, pero son lo bastante equilibrados para que su comportamiento, el comportamiento se refiere a cómo cualquier estructura, sean árboles, sean redes, sean listas, sean todos los que sea, es cómo accedes, cómo llegas a cualquier elemento, o sea, cómo lo consultas. Dos, cómo borras elementos. Tres, cómo insertas elementos, ¿sí? Eso define su comportamiento. O sea, por ejemplo, puede ser un árbol que sea buenísimo para buscar en él, pero sea bien complicado para borrar. Puedes tener un árbol que sea buenísimo para borrar, pero bien complicado para acceder y así. Entonces, por ejemplo, en los ABL lo que se intenta es lo que les decía, la altura de los árboles entre el hijo izquierdo y el hijo derecho no puede ser más de uno o menos uno, que al final de cuentas es lo que importa. Normalmente 0 y 1, 0, 1 y menos 1. Entonces, eso significa que cuando sacas las diferencias entre un hijo y otro, este, lo que intentas hacer es siempre un reequilibrio. Bueno, aquí no viene. ¿Sí? ¿A qué te refieres con un reequilibrio? Pues lo que intentas es cada vez que llega uno nuevo, pues le tratas de generar tratas de generar algún tipo de, este, de reacomodo, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínate, lo digo, regresando al el ejemplo de cuando vas con el mandado, te llega algo muy pesado de un lado, entonces lo que haces es pones eso de uno de los dos lados y tratas de cambiar valores o pesos de un lado a otro de tal manera que te sigan quedando este, más o menos el mismo peso de un lado y otro. Sí. Por ejemplo, dicen aquí en los ABL, cada nodo en un árbol binario tiene un balance igual a uno menos uno. ¿A qué me refiero con el balance? A ver, vamos a ponerles un ejemplo de qué es a ver, con el caso de lo que vimos ahorita, ¿a qué me refiero con el balance? Por ejemplo, aquí en la altura de C.
el hijo para llegar de C acá es 1 y 1. Ahora de A, para llegar a este hijo es un 1, pero para llegar a este otro hijo son 2. Entonces serían para llegar a este, la altura son, este es 1 y este son 2. 2 menos 1, digamos que mantienes, porque sería 2 menos 1 me da 1, lo cual significa que está balanceado. Pero vamos al de arriba. Y de este lado tiene un 1, pero del otro lado sería 1, 2, 3. Serían 3 que es de este lado. Y 1 de este lado sería 3 menos 1, lo cual me indica que está desbalanceado. ¿Sí? ¿Por qué está desbalanceado? Porque de un lado mi máxima altura son 3 y del otro lado mi máxima altura son 1. Lo mismo sucede este. Este está balanceado aquí porque es 1 y 1. 1 menos 1 es 0. Luego siguiendo esto sería mi máxima altura son 2 menos 1. Sería 2 menos 1 es 1. Entonces este está balanceado. Ahora, si nos vamos hasta el C, que sería la raíz, sería 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Y del otro lado sería un 1. Entonces sería 3 menos 1, sería un 2, lo cual le dice que está demasiado desbalanceado. ¿Sí? De nuevo, ¿a qué me refiero con desbalanceado? Que hay muchos más, de hecho se ve, ¿no? Que de este lado el número de hijos es 1 y del otro lado el número de hijos son 5, pues obviamente que no. ¿Sale? De hecho, aquí es más fácil, aquí sí se ve que está balanceado, porque el árbol B está balanceado con sus hijos, porque de este lado es 1 y de este lado es 1. El A, de este lado tiene 2 saltos, de este lado 2 saltos. Entonces sería 2 menos 2 sería 0, lo cual significa que están balanceados. ¿Sí? Nuestro concepto de balance es importante porque precisamente te va a decir que cómo va organizando los nodos. ¿Sí? Ahora, en el manual de prácticas, en la práctica número, pueden ir viendo cómo los va organizando, cómo los va balanceando. Les digo, el algoritmo, depende del algoritmo que vean. Hay muchos algoritmos, en los libros hay varios algoritmos. La idea está sobre todo en esa parte que les decía de hacer rotaciones. Puedes cambiar el árbol, cambiar cuál es la raíz, es decir, en lugar de que la raíz sea sea otro, puede serlo una parte del árbol, no toda, de tal manera que la raíz ya no sea la misma. Y eso de alguna manera te va a ayudar a generar, a acomodar, ¿sí? Sí, entonces esa es una forma. Vámonos a árboles, ok. En la práctica número 11. Me vine aquí porque pueden crear sus árboles con el de grafos o pueden entrar a estas ligas que sí existen, sí están funcionando. Por ejemplo, aquí tenemos los árboles B-Tree. B es de balanced o de árboles balanceados. Entonces, cuando le voy metiendo los números, meto el 5, por ejemplo, luego le meto el 8, y luego le meto el 9, y ya si se fijan, trata de acomodarlos a los lados, y luego le meto el 0, ¿sí? Y todavía sigue siendo balanceado, meto el 12, y los balancea. Si se fijan, no está muy cargado ni de un lado ni del otro, y eso es muy bueno, ¿sí? Eso es muy bueno porque de alguna manera te permite que tú tengas equilibrio, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, alguien a ver, ¿quién más le pregunto? Alan, ¿qué es lo que pasa si tienes una vida desequilibrada? Alan Gabriel. Pues pasa que voy reprobando. Exacto, puede ser eso. Puede ser que tengas un problema de equilibrio en tu vida, ¿no? Entonces sí, puede ser que estés reprobando. Y es que no nada más son el problema de reprobar, ¿no? De que dices, pues la escuela, el profesor no me entiende, bla, bla, bla. No, yo creo que el problema más fuerte es que No, porque si la vida balanceada la tengo yo y el profesor está dando la clase bien como usted, pues yo soy el que está reprobando, entonces yo soy el que está mal.
En ese sentido, sí, porque al final, pues nosotros, recuerden que hacemos un servicio público para todos, ¿no? Entonces, si hay varios que están pasando y otros que no, pues normalmente de hecho la responsabilidad de siempre, la responsabilidad de su equilibrio es de ustedes, siempre. Siempre la responsabilidad es de ustedes, que buscar su equilibrio, igual como yo, ¿no? La responsabilidad de mi equilibrio, pues soy yo. Imagínense que yo dijera, no, pues me dedico 100% a mis estudiantes y aunque sea domingo a las 10 de la noche los voy a atender, pues no. La verdad, no. ¿Por qué? Porque yo también busco un equilibrio, ¿no? Imagínense todo estresado y todo así malhumorado, pues no. La verdad, yo llego el lunes así como que, guay, pues otra semana, otro reto y a echarle ganas, va. ¿Ok? Entonces, pero siempre es ¿cómo les diré? Siempre es la idea de buscar equilibrar, ¿eh? Yo siempre creo mucho en el equilibrio. Entonces, si dices, si algo no está saliendo bien es que hay algo que está chueco, ¿no? Y estás desequilibrado, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con esto. Este es un tipo de árboles equilibrados, ¿sale? Les decía, por ejemplo, los árboles ABL. Los árboles ABL no se comportan igual que estos. Los árboles ABL no son perfectamente balanceados, ¿sí? Bueno, creo que aquí no viene el simulador, viene para otros dos. No vemos mucho los ABLs, pero dejen ver si existe, porque a veces tengo simuladores. Bueno, encontré simuladores. No, dice que no. Está muy interesante. Bueno, si tienen oportunidad, entren a la página de este profesor, que es un profesor de la USFCA, no sé qué sea, pero pero en su página oficial, bueno, la página del compañero, está muy interesante. Es el Departamento de Ciencias de la Computación, el profesor asociado, tiene muchas cosas de visualización de estructuras de datos, ¿eh? Entonces, no nada más tiene para árboles, tiene para muchas cosas. Entonces, sí les recomendaría que lo, que lo vieran y que, y que los usen. O sea, porque realmente mucho de esto entenderlo o sea, siempre se les dice que es la manera de entenderlo mejor, ¿no? De entenderlo mejor. Este, de hecho, te dice que aquí bueno, algún día van a llevar los compiladores y también vienen muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, bueno, es ¿cómo se llama? Es algo que sigue más adelante, pero bueno, otras formas que también tenemos de, de balanceo, bueno, los árboles ABL, el detalle es que puede ocurrir que no estén perfectamente balanceados, ¿sí? ¿Qué significa que estén perfectamente balanceados? Que realmente estén estructurados de tal manera que exactamente haya lo más posible el mismo número de nodos de un lado y el mismo número de nodos del otro, y que no haya, que no estén demasiado cargados para un lado, demasiado cargados para el otro, ¿sí? O sea, por ejemplo, puedes tener una persona que, como decían ahorita, ¿no? Pues estudia mucho, trabaja mucho y en realidad, pues sí hace muchas cosas, pero por ejemplo le falta descansar un poquito, ¿no? Que a veces descansar es bueno, ¿eh? Siempre, siempre, siempre es bueno. Entonces, hay otras estrategias. Los árboles B puros tampoco son completamente, o sea, ¿cuál es el detalle de su balanceo? El detalle del balanceo de los árboles B es de que, también igual, no siempre hacen el mejor equilibrio. Entonces se hicieron otros algoritmos, muchos algoritmos que van a oír ustedes o que usamos, no es el algoritmo original. O sea, hay muchos investigadores en algorítmica, se le llama. La algorítmica es una rama de la computación que se encarga de revisar algoritmos, de mejorar, de corregir
o de proponer nuevos algoritmos. Entonces, en el caso de los B+, otros investigadores dijeron, de los árboles B, dijeron, bueno, vamos a hacer un árbol B+, ¿sí? Un árbol B+, un árbol B+, representa una colección de datos ordenados que es más eficiente tanto a la hora que insertas datos como a la hora que los borras y a la hora que los encuentras, que los árboles B normalitos, ¿sí? Es un índice multinivel. ¿Qué significa el concepto de índice? A ver, vamos aquí al manual de métodos numéricos y me voy al principio. Me voy al principio. Si se fijan aquí en la portada, donde viene el nombre y viene el autor, soy Departamento de Ciencias Básicas, después viene esto, un índice. ¿Qué es un índice y para qué sirve? Díganme. ¿Qué es un índice y para qué sirve? Sirve para encontrar las cosas más, bueno, los temas más rápidos, más rápido. Claro. ¿Sí se han dado cuenta que cuando entran al manual y le ponen control clic, se van más rápido hacia un tema? ¿No tienen que recorrer todo el documento? ¿Sí lo han usado así? Yo sí. Sí, cuando le pones, por ejemplo, ahorita que ya vamos en las últimas unidades, que de hecho en un video sí les dije, o sea, imagínate, quiero llegar a la práctica número 6, le pongo clic, control y le pongo clic y me pasa automáticamente, como dices, llegar más rápido. Es un documento de 87 páginas y en lugar de andar busque por página, para llegar a un punto específico me puedo ir con el índice. Lo que significa esto es de que muchas aquí, cuando entran a Word y le ponen aquí panel de navegación, algún inténtenlo. Esto que ven aquí es un árbol. El árbol raíz es la introducción. Y si se fijan aquí, le puedo picar para entrar a uno de los temas en específico. Esto es un árbol, esto es el nodo y estos son los hijos o las hojas de ese nodo. Por ejemplo, ahí la práctica 2, ¿sí? Es un nodo y estos son sus elementos. La práctica 3 es otro nodo y estos son sus elementos. De hecho, si lo hubiera hecho más detalle, pues hubiera... aquí esto es un árbol, ¿sí? De hecho, me puedo ir directamente a la contraportada o a cada uno de los elementos. Pero si se fijan, estos son nodos. Picándole aquí me muestra los elementos del nodo, los elementos de los nodos. Esto que ven en donde dice el panel de navegación es un árbol, ¿sale? Es un árbol conceptualmente, ¿ok? En un árbol B+, toda la información se guarda en las hojas. Lo que tiene de interesante es de que los nodos internos sirven solamente como guía para llegar a las hojas, en donde está realmente la información es en las hojas. Entonces los nodos internos solamente contienen llaves o guías y apuntadores, es decir, flechas o vértices para poder llegar a las hojas. Todas las hojas se encuentran en el mismo nivel que corresponde al más bajo. Los nodos hojas se encuentran unidos en una lista enlazada. Una lista enlazada no es otra cosa más que un grafo en el cual un elemento apunta a otro y luego a otro. Es como una fila. Es lo que nosotros conocemos en forma física como una fila. No sé si se acuerdan ustedes cuando estaban en la primaria y secundaria, cuando los formaban y tomaban distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que tomaban distancia y alzaban su brazo y así era como apuntaban al siguiente? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Alce la mano. ¿Se acuerdan cómo tomaban distancia en una fila? Fernanda sí se acuerda, Oliver también se acuerda. Eso es una lista, donde tú eres el nodo y el brazo es el vértice, ¿ok? ¿Sí lo visualizan, aunque no se los ponga aquí? ¿Sí, compañeros, o no?
De hecho, si entro aquí y le digo esto, o sea, le digo perdón, las personas que están conectadas, esto también puede funcionar como un índice, ¿sale? Entonces, wow, tengo problemas con mi batería. Voy a checar. Pero bueno, ok. Entonces, entramos. Otra manera, como les dice ahí, otra manera de visualizar o de la estrategia de poder, ¿cómo se llama? Tener un árbol es la B más. La B más, entonces lo que dice es, en lugar de tener los árboles como los tengo ahí, voy a mantener las hojas, o sea, toda la información, la voy a tener, ya conecté, que me iba a quedar sin batería. La voy a conectar, para que no tenga problemas, ya faltan pocos minutos. Entonces dice, características de los árboles de más. Primero, el número máximo de claves en un registro, es decir, un nodo, puede tener varias claves o varios números. Es llamado el orden de B. Aquí, por ejemplo, el orden de el número de flechas que puede tener es de 2, porque nada más puede tener 2 aquí. Aquí en este caso podríamos decir que tiene 2 nada más. ¿Sí? Luego, dice, el mínimo número de claves con registro, o sea, claves que están, o vértices, es la mitad máxima del número de claves. Vértices ocupados, ¿sí? O sea, imaginemos, yo tengo de grado 2, entonces mínimo tengo que tener ocupado 1. O sea, mínimo tengo que tener un hijo, excepto en la raíz al principio, pero después de la raíz siempre tengo que tener un hijo. A lo que se refiere es lo siguiente. No sé si alguna vez les ha tocado ver los autos de ruta o los paraderos, en donde cuando tienes un carro que va a salir o un micro, para que el micro pueda salir, mínimo se tiene que llenar la mitad del camión. Si no se llena la mitad, se esperan hasta que se llene la mitad y entonces ya se va. Esa estrategia de que es como por ejemplo, imagínate, tienes 2 bolsas y antes de traer una nueva bolsa, tienes que estar seguro que la bolsa que estés usando mínimo esté a la mitad. ¿Cuál es la idea? La idea está de que no uses bolsas de más. Aquí en este caso las bolsas son los nodos, ¿sí? Entonces la idea en esto de las bolsas y los nodos es que cuando yo quiero crear el árbol, voy a tratar de ocupar mis nodos internos lo más posible. Es como cuando yo tengo mis bolsas, ¿no? Trato de ocuparlas lo más posible. Hasta que se llenen es cuando traigo otra bolsa. Antes no. En lugar de tener un montón de bolsas medio vacías, lo que hago es tratar de que mis bolsas estén o traten de estar lo más llenas posibles. ¿Cuál es la idea de eso? La idea de que yo trate de tener mis bolsas lo más llenos posible es que en este caso yo tendría un árbol con una menor altura, ¿sí? Es decir, entre menos nodos use, menos altura tiene el árbol, y entre menos altura tiene el árbol, menos saltos voy a necesitar para poder alcanzarlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay un concepto eh, que dices, quiero tener todo o sea, no sé si les ha tocado conocer o tratar, o ustedes son así, de que digan, es que quiero tener todo a la mano, es que quiero tener todo listo por si lo necesito. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? De que si queremos tener todo junto y todo a la mano, que no quiero tener nada guardado en una parte, luego en otra y luego en otra, sino quiero tener todo aquí. ¿Cuál es el problema que puedo tener? ¿No se les ocurre?
como ahorita el batidero que tengo yo aquí enfrente. Tengo herramienta, tengo unos dulces, tengo un bote con agua que no tiene agua, tengo dinero, tengo un montón de comprobantes de compras. El problema radica en que el tener las cosas sin orden, pues obviamente te conduce a un desorden. Y el desorden, pues obviamente te provoca problemas tarde o temprano. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas de empezar a dividir, ¿sí? Tratas de empezar a dividir y acá en este caso la idea consiste en la diferencia del árbol B con el árbol B más es que el árbol B no tiene esas reglas de que los nodos que vaya creando tienen que estar lo más llenos posibles. En este caso te dice que, excepto la raíz, cada uno de los nodos debe de tener ocupados, es decir, el número de hijos, n sobre 2 claves, donde n es el número de claves que tenemos, es decir, el número de números que estamos organizando, el número de nodos. El número de nodos que puedes obtener, que puedes manejar, tienes que tener ocupado el n sobre 2. ¿A qué se refiere? A que si yo tengo mi grado es 3, pues tengo que tener ocupado mínimo 2. Si mi grado es 8, tengo que tener ocupado 4 para hacer un nodo válido, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? O sea, se refiere a que, o sea, imaginemos el caso de los camiones urbanos, ¿no? Que digas, el camión urbano solamente puede ser usado si tiene sentido, si está ocupado mínimo la mitad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el transporte? El transporte público, puedes tener a 100 personas ocupando un carro, que pueden ser 5 personas en un carro, pero lo ocupa una sola. Entonces es un desperdicio. Imaginemos que algún día la contaminación sea tan fuerte o el tráfico que nos obliguen y digan, si quieres usar un carro, va a tener que estar mínimo ocupado la mitad de los asientos disponibles. Es decir, si alguien usa un carro y no está ocupado mínimo por 3 personas, entonces no lo puedes usar. Entonces tendrías que usar un transporte público, ¿sí? O sea, más que todo lo que aportan los árboles B más es eso, que te están diciendo que en lugar de que ocupes, de que el nodo tenga tantos hijos así nomás mientras haya el mismo número no hay problema, aquí no, aquí lo que te dice es que intentas que los nodos estén lo más eficientemente ocupados y usamos esa regla de n sobre 2. Es decir, si vas a crear un nodo, es porque le vas a poder llenar mínimo la mitad de los nodos que puede tener apuntados. Si quieres crear un nodo nuevo y no hay suficientes nodos ni para cubrir la mitad de los que puede apuntar, entonces no lo creas, lo reacomodas en los demás, ¿sí? Es como ese concepto de que es como, imagínense, como que dijeran, se van a comprar una ropa, pero si esa ropa no la vas a ocupar mínimo, no sé, 4 días en un mes o 5 días en un mes, no te la compres. Y eso sería eficiencia. En lugar de que tengas un montonal de ropa o zapatos y dices, si mínimo no los voy a usar un 10% del mes, es decir, 3 días de un mes, entonces no te los compres, ¿sí? Entonces sí sería eficiente porque no comprarías demasiado y tendrías lo necesario, ¿sale? Lo más... Recuerden que muchas de estas ideas tienen que ver con eficiencia. Entonces, la altura de dice, en el peor de los casos, la altura del árbol B más es el logaritmo de m vas con de n, donde n es el número de nodos. En el mejor de los casos, va a ser logaritmo de m sobre 2, es decir, la mitad sobre n. ¿Sí? Entonces, lo que dice, este caso se debe a que si guardamos menos hijos en los nodos, se necesitan más niveles. Entonces, lo que se quiere es que tengan más hijos, o sea, más nodos apuntados por un determinado nodo. O sea,
tener más hijos por cada uno. Dice, para un árbol B más de orden con una altura, el número máximo de claves va a ser n elevado a la h, donde h es la altura, y el número mínimo de claves es 2 por n sobre 2 sobre n por h menos 1. Por último, hay otro árbol, que es el árbol B estrella. El árbol B estrella es prácticamente lo mismo que un árbol B más, con una pequeña diferencia. ¿Sí? La pequeña diferencia consiste en que el árbol B estrella, sí, ya no le puse aquí, B estrella. El árbol B estrella, aquí está, es una estructura de datos que prácticamente es igual a la estructura B y que la única diferencia que tiene es que los nodos están más llenos. En lugar de estar ocupados a la mitad, como mínimo una mitad, o sea, imagínate que te diga, si te vas a comprar una ropa, mínimo le vas a tener que ocupar un 20% del mes. Un 20% del mes es que si te vas a comprar esa blusa es porque la vas a usar mínimo 6 días durante el mes. Si te vas a comprar esos zapatos, los vas a tener que usar mínimo 6 días al mes. Entonces eso te haría que tuvieras menos zapatos y que tuvieras menos ropa, porque tendrías que usarla más eficientemente. ¿Sí? Mañana vamos a ver cómo se usan, cómo se hacen y cómo se aplican este tipo de árboles. Porque de nuevo, recuerden que todo esto está basado hacia los conceptos de eficiencia. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que yo grabe las clases es un concepto de eficiencia, porque en teoría, si alguien tuviera una duda que se le pasó, que no me entendió bien, podría volver a ver el video para ver si ahí volviéndolo a ver, lo entiende mejor. O ya en el peor de los casos, ya, ahora sí, ya se lo vuelvo a explicar yo quizás de otra manera. Como les he mencionado, hay videos de esto míos en los semestres anteriores. Busquen las listas de reproducción. O sea, pueden ser que el semestre pasado o el antepasado lo expliqué mejor. No lo sé. Lo que sí sé es de que eso es eficiencia. ¿Por qué es eficiencia? Porque en lugar de estar esperando hasta que te encuentres otra vez al profe, buscas en eso. Y puede ser que ahí esté la respuesta. Mucho es muy importante ese concepto de eficiencia. Porque como ingenieros, como decían ahorita, imagínate cómo le vas a hacer para hacer espacio, para hacer ejercicio, para ir a ver a tu novio, para comer, para ver una película, para trabajar, para estudiar. Pues no. O sea, tienes que tratar de ser eficiente. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros?